cargando. Ya, está grabando. Bueno, primero que todo, quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es Benjamín Cruces, encargado de fomento productivo de la municipalidad. Silencio. Y hace unos días tomamos contacto con Ginette Pedraza, que Después es lo vemos, ¿ya? Que mi mamá va a de la hablar. Seremi de Salud, que nos quería informar sobre el protocolo, sobre las cosas que como Seremi van a inspeccionar a los locales de comida, sobre todo restaurante, café, cocinería y negocios afines. Entonces, organizamos esta reunión para que ustedes puedan estar informados, sacar algunas inquietudes, y las dudas que tengan puedan consultarla al final de la presentación que hagamos, porque ella me envió un documento donde sale más que nada el protocolo. Ese documento también se lo vamos a hacer llegar a todas y todos. Así que ahora dejo con ustedes a Ginette. Hola, buenos días. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, bastante bien. Ya. Primero que todo, quiero darle las gracias a todos porque están acá presentes, porque todos ustedes han querido informarse. ¿Aló? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Ya, porque todos quieren informarse y todos quieren, por supuesto, ir al día con todo lo que va con las noticias y porque está estrechamente relacionado con su negocio, ¿cierto? Bueno, primero que todo, quisiera todos ya vieron la noticia, ¿cierto? Que estamos avanzando en el paso a paso que está establecido por el gobierno. Estamos en la etapa 3, en todo lo que es la etapa de preparación. ¿Ya? Y este protocolo, el objetivo es establecer todas las medidas con las cuales ustedes van a abrir su negocio al público. ¿Ya? Porque en la etapa de cuarentena, ¿cierto? Y en la segunda etapa ustedes estaban atendiendo personas, pero solamente elaborando para llevar. Aquí todas las personas que están presentes son personas del rubro de cocinería, ¿cierto? Cocinería, ¿en qué rubros hay? Sí. Principalmente. Cafetería. Sí, alguien que pueda nombrar su rubro. Sí, por favor, para que sea más interactivo, para que podamos irlo más conversando. Cuéntenme si tienen abiertos sus negocios, si estuvieron mermados, tuvieron que cerrar, cosas así. ¿Quién se atreve? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Quién dijo yo? Café, restaurante, Cabía Huecoru. ¿Me escuchas? Sí. Cabía Huecoru, restaurante. Sí, nosotros hemos estado atendiendo con delivery y para llevar. Obviamente se ha complicado con todo lo de la pandemia y eso ha hecho que las ventas hayan bajado y que se haya restringido al público y todo lo que eso conlleva. Pero esperamos que salir adelante para ver todos los protocolos a seguir y cómo podemos hacer funcionar de forma presencial y las medidas que hay que tomar y todo eso, cumplir con lo que corresponde a la Seremi, para dar una mejor atención, para un mejor cuidado también. Claro. Ya, continuando entonces con la reunión, el hecho de que nosotros ahora tengamos público no quiere decir que no tenemos que cuidarnos, ¿ya? De todas maneras hay que seguir adoptando todas las medidas que ustedes han estado llevando a cabo en su cocinería, su negocio. Ya aún se sigue, ¿cierto?, con las medidas obligatorias que tienen que ver con la protección personal, ¿cierto?, la obligatoriedad de uso de mascarilla por parte de ustedes, tanto en la cocina como en la persona que va sirviendo, ¿cierto? Siempre lo más importante en esto es ir respetando todo lo que tiene que ver con el distanciamiento físico. Ya más adelante vamos a ir avanzando, ¿cierto?, en ciertas medidas que ustedes van a tener que adoptar dentro del área donde ustedes vayan a habilitar para atender al público, para que se siga respetando todo lo que es el distanciamiento social. ¿Necesitas que proyecte el documento? ¿Cómo? ¿Necesitas que proyecte el documento? Sería ideal, okay. Sí, sería ideal. Ya voy a presentar mi pantalla entonces ahora para que puedan ver el documento que me enviaste, donde salen ahí, ¿sí?, más que nada igual el resumen. A ver. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Tú me dices, no me voy a avanzar la primera parte. Ya, bueno, no sé si todos lo ven bien.
¿Se ve bien? No se logra ver. Ya, bueno, a grandes rasgos voy a ir más o menos explicando de lo que se trata el documento. Ahora, si ustedes quieren tenerlo cada uno, está en la página del MinSal, o si gustan, pueden contactarse, ¿cierto?, vía correo electrónico, pueden dejar su correo electrónico y también se les puede enviar. Ya, no Sí, sé, ahí nos nosotros también podemos les poner de podemos hacer acuerdo llegar con... el documento. Ah, ¿ustedes? Sí, se lo Ya, podemos enviar perfecto. también después de la reunión para que cada uno lo tenga. Sí, perfecto, porque aquí está, como bien explicado, con perita y manzana para que cada uno de ustedes implemente todas estas medidas dentro de su negocio. Ahora, ¿cuál es la importancia de seguir todas estas reglas? Que ahora, en este momento, nosotros estamos haciendo esta reunión informativa. Ya estamos comunicando, ¿cierto? Todas las reglas que ustedes tienen que tener para abrir su negocio, si es que pueden abrirlo. ¿Ya? Y lo otro es que vamos a fiscalizar después que esto se cumple. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes puedan preguntar, que ustedes ahora van a saber esta información, pero cuando después los fiscalizadores de la Seremía de Salud se acerquen a su cocinería, ustedes sepan ya cuáles son todas las medidas que tienen que adoptar y que tienen que cumplir, porque estas medidas se tienen que cumplir sí o sí. Dame un minuto, hija. Espera un poquito. Hija, ya pues, silencio. Ya. Estamos con mi hija, estamos en modo teletrabajo, así que hay cosas que Sí, sí. no puedo controlar al 100%, me disculpan. No se Ya, preocupe, todos estamos en la misma situación, no ha pasado. ya. Entonces, para seguir avanzando, ya, como habíamos dicho, ya, el hecho de seguir avanzando en las etapas es una buena señal, ya, porque quiere decir que pronto, ¿cierto?, vamos a ir siguiendo avanzando en las etapas y vamos a poder, de cierta forma, llegar a atender a mayor público, ¿cierto?, que es lo que cada uno de ustedes le interesa, ¿cierto?, para poder volver a tener, ¿cierto?, ese flujo de clientes que ustedes tenían antes. Con toda esta pandemia se ha visto bien afectado, en realidad, lo que es el comercio de comida, en realidad. Ya, para seguir avanzando, dijimos, ¿cierto?, que tenemos medidas de prevención obligatorias que tenemos que seguir cumpliendo, ¿cierto? El uso de mascarilla, la higiene y desinfección dentro de nuestros negocios siempre tiene que ser muy minuciosa. Ya, eso, si antes tenía que ser siempre muy prolijo, ahora tiene que ser mucho más, ¿cierto? Porque estamos atendiendo a personas que no sabemos cuál es su estado de salud y por supuesto, siempre estar informados. Ya, las recomendaciones de autocuidado son 7, ¿cierto? Esas tenemos que seguirlas llevando a cabo para cuidarse ustedes, para cuidar sus trabajadores también. Ya, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ¿cierto? Evitar saludar con la mano o darse besos. Ya, ustedes saben que tiene que ser mínimo 1 metro de distancia. Ya, no compartir artículos de higiene ni de alimentación, ya en caso de dificultad respiratoria y acudir, pero al tiro a un servicio de urgencia más cercano, ya evitar lugares cerrados con poca ventilación, evitar espacios concurridos o abarrotados de personas, evitar siempre las aglomeraciones, eso yo creo que todos lo tienen súper sabido, ¿cierto? Que a veces ni siquiera la fila del metro a veces se respeta, por lo tanto igual el autocuidado siempre tenemos que llevarlo nosotros primero, ¿ya? Y evitar contacto cercano como conversaciones o cara a cara con las personas, así como al rumor ahí, a hablar ahí como cerquita. Ya, continuemos, Benjamín. Ya, como usted... Pero creo que hay una persona, voy a dejarla entrar. Perfecto. Ahora sí, ahora vuelvo. Ya, ahora sí. Ya, seguimos con la presentación. ¿Continuamos? Sí, sí. Ya, entonces, ya, siguiendo, ¿cierto?, con este paso a paso, ¿cierto? Este tiene 5 etapas. Ya tenemos la primera, que es la de cuarentena, que esa ya todos la vivimos, ¿cierto?, la de transición, y en la de preparación. Esa es la etapa donde estamos nosotros, para continuar avanzando después a lo que es la apertura inicial, ¿cierto?, y apertura avanzada. Ahora, en esta etapa de preparación dice que se permitirá la atención de público en restaurante, café y análogo exclusivamente en espacios abiertos, ya hasta un 25% de su capacidad, guardando una distancia o guardando distancia mínima de 2 metros lineales entre mesas. Entonces, esas son las características que tienen que tener los locales que van a atender público. Yo no sé si las personas que están presentes acá, alguna cuenta con estas condiciones para poder abrir, ¿cierto?, su negocio al público.
Ya. Janet, o sea, yo por lo menos hablar por los que conozco, acá en la comuna, la mayoría tiene o atiende en lugares cerrados, más que nada. Son muy pocos los que pueden o pueden tener acceso a una atención ya en espacio abierto. Y la mayoría, como decía, yo creo que está en la condición de espacio cerrado. Entonces, no sé si tú conoces si es que hay alguna posibilidad que aunque haya un espacio cerrado, alguna medida mínima o solo espacio abierto. ¿Cómo es la...? Claro, lo que pasa es que en esta etapa donde estamos nosotros, dice específicamente que se atenderá al público en espacio abierto. Ahora, ¿qué entendemos por espacio abierto? Existe una definición también, ¿ya? Porque generalmente las terrazas no son así aire libre, tienen techo, ¿ya? Y por lo menos tiene que ser el 50%, el espacio debe tener por lo menos el 50% menos de paredes, ¿entiendes? Ok, esa es como la condición. ¿Y hay alguna condición, por ejemplo, si es que alguien ya quisiera implementar alguna terraza fuera Claro, del local? bueno, al ser espacio de vía ¿Hay algo con respecto pública, a eso? ahí ustedes tienen que coordinar directamente con el municipio. Por ejemplo, aquí en Leu, ¿cierto? El mercado municipal va a implementar algunas mesas a la entrada, ¿ya? Porque se está haciendo las conversaciones con el municipio está colaborando con los comerciantes también y están viendo cómo pueden hacerlo, ¿ya? Entonces ahí sería importante a lo mejor... si algún local comercial tiene algún espacio, se pudiera habilitar un espacio o un par de mesas, no sé, pues ahí tendrían que empezar a verlo, a lo mejor, a conversarlo cada caso en particular. Pero lo que sí, en esta etapa de preparación, ¿cierto? Nosotros estamos exclusivamente, se puede abrir, pero en espacio abierto. Ya, pues una terraza, ¿cierto? Que hasta 50% menos de paredes tenga ese espacio. Claro. Ya. Y entonces esa es la condición. Bueno, yo creo que en el caso de la comuna vamos a tener que ir viendo caso a caso porque, como decía, la mayoría tiene espacio cerrado, atiende personas dentro de esos locales y vamos a tener que ver si es que existe alguna posibilidad de que puedan colocar algunas mesas afuera, porque igual en algunos casos es un poquito difícil. Entonces vamos a consultar nosotros también en el municipio con la Guadalupe, la encargada de turismo que está acá, para ver si podemos hacer algo también. Y como dice Benjamín, es realmente complicado para nosotros porque el sector, una, de que las condiciones de tiempo no están, por ejemplo, el tiempo es muy malo por estos lados, está siempre lloviendo con mucho frío, el polvo y todo eso, lo que eso significa, yo encuentro muy difícil, no sé, en realidad los otros colegas en este sentido tengan otras condiciones, pero yo lo veo muy complicado que se pueda dar en esta etapa por lo menos. Claro, porque, bueno, ya, sabemos que estamos en un tiempo complicado, ya que aquí las condiciones climáticas, si bien no nos ayudan mucho, pero pueden ser, no sé, por los fines de semana, empezar, no sé, por los días de feria, se podría a lo mejor habilitar alguna mesa, no sé, algo que pudieran tener ellos un espacio. La idea es que ellos, claro, como dice ahí, no volver a invertir. O sea, por ningún modo, la idea de esto es que ustedes vayan a gastar más dinero en, no sé, habilitar una terraza, un espacio, sino que, o lo otro sería solamente tener paciencia y seguir esperando, ¿cierto?, a la siguiente etapa. Sí, ¿sabe algo o tiene algún adelanto, por ejemplo, si en la siguiente etapa ya va a incluir algo para los espacios cerrados? Sí, ¿Hay la alguna siguiente perspectiva de etapa ello? ya incluye la atención en los espacios cerrados, pero igual con una limitación de atención de público, obviamente. Según leíamos en el documento, decía hasta el 50%, si es que no me, Proyectar otra. sí, si es que no me equivoco. Sí, si es que no Voy a verlo al tiro. A ver, está proyectando. Aquí, claro. Sí, Apertura a inicial, partir de uno dice el 50, ¿ve? El 50% 50%. de su capacidad con distancia mínima entre 2 metros lineales entre mesas, ya para seguir respetando las distancias de metro entre persona y persona que esté haciendo uso de esas mesas. O sea,
En esta etapa, ¿cierto?, de preparación existe esa condición, que se puede atender público en espacios abiertos, con tema de que en los espacios cerrados no hay mucha circulación de aire, y el gobierno en este caso está colocando atención, cuidado en ese tipo de cosas también. Ya, así es que en lo posible, si existe algún local, ¿cierto?, que pudiera habilitar algún espacio, alguna terraza, sería bueno que pudiera hablar ahora y hacer las consultas, porque sabemos que la terraza a lo mejor tiene va a tener igual atención de público, porque la gente igual, aunque sea, no sé, pues si es pequeño, puede habilitar un mesón, como se habilitó en las noticias, ¿cierto? Apareció ahí todos los políticos estaban de cierta forma ahí en un mesón largo y estaba habilitado un espacio por medio, así con el medio la X y el otro asiento habilitado. No sé si lo vieron en las noticias. Sí, yo pude verlo, pero claro, en este caso habría que ver caso a caso si es que alguien puede habilitar y igual ver la factibilidad porque como nombraba una persona también ahí por el tiempo y algunas veces los recursos también para invertir en algo tan difícil. Si no, tendríamos que esperar ya directamente a la próxima etapa, el paso 4. Claro, sí, pues lamentablemente acá, bueno, allá ustedes, imagínense que en Leo, donde hay mucho más viento, hace mucho más frío. No sé si vieron ese video que anda así viral, ¿no? Que va un mesero a atender al caballero a la nieve y el caballero está congelado, no sé si lo vieron. Está pero No muy sé. bueno, yo creo que está pero muy ideal ad hoc aquí para nuestra condición de clima que nosotros tenemos, porque en realidad es difícil atender a la gente afuera. Mm, Si es claro. que, bueno, de todas maneras, yo quiero, el ánimo de esto es no tampoco que ustedes se pongan tristes o no sé, porque no van a poder abrir. La idea de esto es ser esperanzadora, ya, porque estamos ya avanzando en las etapas, estamos en la etapa 3, ya después se viene la apertura inicial, ¿cierto? Y la idea es que ustedes ya cuando empiece, ¿cierto?, puedan abrir su negocio y ya sepan cuáles son las condiciones que tienen que cumplir, ¿cierto? Ya, y continuando, ¿cierto?, con este paso a paso, queremos seguir con las recomendaciones específicas, ya, que tienen que tener para abrir cuando ustedes abran su negocio. Ginette, Dice, definir, implementar y monitorear un plan de limpieza y desinfección, ya estableciendo un responsable de llevar a cabo estas actividades. Bueno, siempre ustedes saben que el restaurante, la cocinería, tiene que tener una persona responsable de llevar a cabo todas estas medidas, ya, pero ahora como estamos con COVID, ustedes saben que tienen que llevar un registro, un cuadernito, ¿cierto?, con el registro de que se está haciendo, porque cuando se vaya a la fiscalización se les va a pedir un registro de limpieza. Ya, limpiar, desinfectar permanentemente las mesas, las sillas, las barras y cualquier superficie o accesorio que sea manipulado por los clientes. Lavar manteles, servilletas, ropa de trabajo. Y en caso de pago con tarjeta, ir limpiando el post, ¿cierto?, con alcohol gel entre cliente y cliente. Ya, ahora esto es muy importante también, las entradas y salidas del establecimiento. Sabemos que todas las cocinerías, ¿cierto?, todos los restaurantes, algunos no tienen dos espacios, uno como entrada y uno salida del establecimiento. Por eso ahí es súper importante colocar letreros, ¿cierto?, que diga, ¿cierto?, respete las distancias. Y eso tiene que estar todo señalizado también dentro del local. Ya estamos pensando ya cuando ya se esté abriendo. Ahora, si van a habilitar terrazas, las terrazas también tienen que tener, por ejemplo, ciertas condiciones, por ejemplo, también tienen que comunicar al público, ¿cierto?, si las medidas de higiene básicas, que vamos a ir viendo más adelante también. Ya, dice restringir la cantidad de accesos disponibles, solo habilitados accesos principales. Ya, y establecer entrada y salida, mecanismos de desinfección de manos, alcohol gel, eso es una medida que yo creo que todos ya
de cierta forma la tienen habilitada. Tienen alcohol gel para el público que le va a comprar, ya sea para llevar, ¿cierto? Tienen alcohol gel en su negocio. Ya respecto a las áreas comunes, ¿cierto? Organizar las mesas de forma que se pueda cumplir con el debido distanciamiento social entre metro y cliente, ¿cierto? Servicios buffet, en este caso acá no aplica porque no he visto que ningún local acá tenga servicio buffet. De todas maneras, ahí hay que tener cuidado, hay que colocar láminas protectoras, ¿cierto? Habilitar barreras físicas de acrílico transparente en cajas, dice acá. Eliminar carta de platos compartidos, por ejemplo, las pichangas y todo ese tipo de cosas ya no se podrían entregar al público porque eso quiere decir que las personas están a menos de 1 metro de distancia compartiendo un plato. ¿Me entiende? Por lo tanto, ya cuando sea, por ejemplo, la apertura, la fase 4, la fase de apertura inicial, eso tampoco debería ir. Habilitar barreras físicas, eliminar cartas de compartidos, limpiar, desinfectar alcusas entre cada servicio y evitar los servilleteros y otros objetos de uso común en las barras, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con aderezo, ese tipo de cosas que la gente puede ir manipulando, eso no debería estar. Ahora, no dice, aquí no dice que hay que tener cubiertos desechables. Ya, eso igual es súper bueno, ya, porque se va a permitir utilizar, ¿cierto?, los platos, las cucharas. Lo que sí hay que tener mayor énfasis en todo lo que tenga que ver con la limpieza y la desinfección de esos cubiertos ahí, de esas losas. Ya, y acá aparece también que generar aire, cuando sea ya la apertura inicial en los restaurantes hay que colocar circulación de aire al interior. No puede estar el aire detenido adentro, por decirlo de alguna forma. Cerrar, eliminar áreas infantiles, juego de niños, ¿cierto? Para evitar todo lo que tenga que ver con las aglomeraciones. Ya, promover el uso de papel absorbente, servilleta para evitar contacto directo al manipular manillas u otras superficies de uso común. Contar con cantidades necesarias de utensilios, vajilla, cristalería, cubiertos, mantelerías sanitizadas para cubrir las necesidades máximas de ocupación. Ya, o sea, quiere decir que la etapa inicial, ¿cierto?, no va a requerir que ustedes inviertan en plato desechable, cuchara desechable. ¿Ya? ¿Les queda claro eso? ¿Aló? Sí. Ginette, ¿Y queda claro? ¿Sí? perdón. Ginette, ¿Sí? sí, quería hacer una consulta en relación a la información que estamos revisando de las fases paso a paso. ¿Sí? La delegada provincial de Senatur nos hizo llegar la información el día lunes en relación a que se posibilitaba la apertura a partir del día 2 de septiembre, previamente Claro. el paso que estamos dando ahora. Claro. Habla en el paso 3, habla de trabajar en espacios abiertos hasta el 25% de su capacidad, o habla Claro. también de guardar una distancia mínima de 2 metros lineales entre mesas. Claro, ¿No eso es. esta posibilidad tal vez de ver una alternativa de que tal vez pudiera trabajar con algo similar a reserva, tal vez? Que pudiese permitir trabajar manteniendo esas distancias. Sí, pero en espacio cerrado no, es espacio abierto, Guadalupe. Ya. En esta etapa es espacio abierto. En la etapa 4 se dice que se puede atender, pero el 50% de su capacidad. Entonces ahí tienen que medir el área, ¿cierto?, que está al interior útil, ¿cierto?, para las personas. Entonces, de acuerdo a eso, se tiene que medir después el 50% de la capacidad. Perfecto. Sí, de cualquier forma nos informaron que la autoridad sanitaria es la que determina finalmente los pasos. Claro, por lo mismo se está revisando todo este paso a paso, que está, es una guía, ¿cierto?, especial que sacaron, ¿cierto? Sí, yo te lo voy a dar. Ya, y para que las personas puedan ir, ¿cierto?, con este paso a paso, ¿cierto?, informados de respecto a su actividad económica que ellos están estableciendo. Ahora, si no tienen espacio para un lugar abierto, ¿cierto?, para atender a las personas, en este caso, no es posible atender en este caso, ¿ya? Ahora, a no ser de que tuvieran un espacio habilitado, ¿cierto?, y que el municipio se lo ceda para poner 1 o 2 mesas, no sé. claro. Pero ya eso es una conversación que ustedes tienen que
tener con el municipio, o sea, es algo que ustedes tienen que ponerse de acuerdo. ¿Qué lugares se podrían autorizar y qué lugares podrían cumplir? Y ese tipo de cosas. Yo les ponía, por ejemplo, acá el caso del mercado, porque se va a habilitar el área de la entrada para colocar mesas. Y por supuesto que esa área también va a ir con un perímetro, ¿cierto? Separando el área de la mesa y el área de circulación. O sea, igual hay que tener ese tipo de cuidado. Ya, continuando entonces con este paso a paso respecto a la cocina. La cocina, no sé, si tenemos 1 o 2 trabajadores en una cocina muy pequeña, tenemos que pensar que también tenemos que seguir respetando el metro entre cada trabajador. Ya, porque a veces los trabajadores son independientes al restaurante, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que también estarlo chequeando, verificando, ¿cierto? Las condiciones de salud de las personas con las cuales estamos trabajando, ¿cierto? Ya, dice, lavado de mano constante, por lo tanto, eso ustedes siempre lo saben. Ya, al trabajar en comida, lo más importante siempre es el lavado de manos. Por lo tanto, nunca deben faltarle todo lo que son los artículos de aseo. Ya, evitar el uso del celular u otros objetos personales, de hacerlo lavar posteriormente las manos por 20 minutos. O sea, contestar el teléfono solamente en caso de emergencia. Continuar. Dice, los platos cubiertos de más utensilios deberán lavarse en máquina lavavalija. Ahora, si no tienen que lavar y ojalá con agua caliente. Limpiar y desinfectar, ¿qué dice abajo? Los desagües de la cocina, entendiendo con grasas, cualquier parte de las comidas. O sea, todo lo que tenga que ver con limpieza, aseo, desinfección, ya todos ustedes lo tienen súper internalizado. Eso se tiene que hacer bien hecho, sin pandemia y con pandemia, con mayor cuidado todavía. ¿Les queda claro? Ahora, para los locales que tienen trabajadores externos, ya respecto a los trabajadores, este paso a paso sugiere también tomar la temperatura de los trabajadores, revisar el estado general de salud de su ingreso a la jornada y en caso de presentar algún síntoma, prohibir su ingreso y seguir las medidas de manejo establecidas por la autoridad sanitaria. Ahora, ¿qué pasa si esta persona tiene algún síntoma, presenta fiebre? De inmediato se envía al servicio de salud más cercano. Ese sería el protocolo. ¿Ya queda claro? Ya se sugieren las siguientes medidas a fin de evitar aglomeraciones en el traslado de los trabajadores. En este caso, esto lo vamos a saltar porque en realidad no hay traslado de trabajadores acá. No es como tan aplicado a la zona. ¿Ya? A no ser de que el trabajador viva en otra comuna, en otro lugar, ya siempre evaluar, ¿cierto? Si es que van a tener turno y todo ese tipo de cosas. Ya llevar a cabo un protocolo de limpieza al ingresar al establecimiento, considerando llevar ropa de cambio, ¿cierto? Entregar un delantal o un uniforme. Al llegar, ¿cierto? Al establecimiento se deben ellos lavar las manos con agua y jabón. O sea, eso siempre ha estado establecido, ¿ya? Y ahora se está recordando también, poniendo mucho más énfasis en eso, ¿ya? Y por supuesto que mantener el cuidado y la higiene personal. Todos los manipuladores de alimentos, ¿cierto? Saben que tienen que tener un perfecto estado de salud, ¿cierto? Y también de aseo y de higiene. Ya, por supuesto, todo lo que tenga que ver con lavado de manos, las uñas, ¿cierto? Si tienen heridas, ¿cierto? Un corte, ¿cierto? Tienen que ponerse sus guantes y todo ese tipo de cosas. Ya, sigamos adelante. Siempre mantener el uniforme limpio, contar con uniforme o delantal de recambio en caso que sea necesario. Evitar salir del establecimiento durante el turno y evitar las reuniones grupales. Ya, eso es muy importante también, que las personas que estén trabajando sean también responsables. Ya, porque si ellos salen de su trabajo y van a reuniones que no están autorizadas, también ellos son un mecanismo, o sea, son un vector que pudiera traer la enfermedad también a la cocinería, ¿me entiendes? Respecto a los clientes o los usuarios, se sugiere, ¿cierto?, medir temperatura del cliente cuando va llegando al restaurante. Creo que el micrófono. Ahí sí.
Ahí sí, ya. Sí. Evitar salir del establecimiento durante el turno. Ya quiere decir que la persona que esté trabajando tiene que evitar en lo posible entrar y salir, o sea, tiene que estar en la cocina en este caso y haciendo sus labores dentro de la instalación. Evitar salir del establecimiento durante el turno, ¿cierto? Evitar reuniones grupales, eso ya lo leí. Ya, respecto a los clientes, hija, espérese, ya. Ya, dijimos que se sugería también medirle la temperatura a los clientes. ¿Qué pasa si un cliente viene con la temperatura alta, por ejemplo? ¿Ustedes lo van a atender, se atendería igual o le diría, caballero, usted tiene que irse al hospital, al servicio de urgencia? Se tiene que derivar, ¿ya? No se puede atender una persona, lo mismo con supermercados. Si usted va con fiebre, ¿cierto? El protocolo de supermercado es que derivarlo al servicio de salud más cercano. Solicitar a los clientes guardar sus mascarillas de forma higiénica en bolsillo o cartera, evitando dejarlo sobre la mesa. Eso es muy importante también. Ya la mascarilla no se deja encima de la mesa, tienen que guardarla o dentro de su ropa o dentro de la cartera en el momento que vayan a comer. Limpiar las reservas de los clientes de acuerdo a la capacidad de aforo del establecimiento. O sea, limitar las reservas en caso de que ustedes hicieran reservas de mesas. Ya, y aquí aparece un ítem respecto, por ejemplo, a los clientes externos. Aquí aparece, por ejemplo, si viene una persona, un proveedor externo a la cocina, tomarle igual la temperatura, ¿cierto? Revisión visual de tu estado de salud. Más que nada para tener un control general de todas las personas que están ingresando por alguna u otra forma a su negocio, ya sea trabajador, cliente o proveedor externo. Eso es súper importante que todas las personas tengan un registro también, ya por ejemplo de sus trabajadores, un registro diario, ¿cierto? A la entrada, la temperatura. Y también si hay algún, por ejemplo, un contacto estrecho de él que haya tenido a lo mejor, que esté a lo mejor, no sé, pues en cuarentena o que esté en espera de algún resultado, eso, toda esa información tiene que manejarlo el propietario. ¿Me entienden? Así que es súper importante. Registro de aseo y limpieza, registro, ¿cierto?, de salud de los trabajadores y también registro, en este caso, de los propietarios externos o todo lo de las personas anexas que lleguen al negocio, o sea, que lleguen y se van, o sea, que no vienen a trabajar. Eso es súper importante y también a la hora de la fiscalización, todas esas cosas se le van a consultar y se le van a también a preguntar. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda. Sí, voy a dejar de presentar ahí. Sí, bueno, yo creo que más que nada lo que más preocupa en este caso es el tema de los espacios abiertos. El resto de los protocolos ya creo que se pueden interiorizar un poquito más porque son algunos adicionales que se van incluyendo con el tema de la pandemia, porque varios de esos ya estaban antes. Y como dije, yo voy a hacer llegar este protocolo a todas las personas asistentes y a los que lo requieran también. Se lo voy a entregar a las directivas de la Cámara de Comercio y Turismo para que ellos los puedan hacer llegar también. Así que no sé si queda alguna duda con respecto a algún ítem específico. A mí me gustaría consultar, por favor, en relación a la posibilidad de implementar en el exterior de los locales comerciales, por ejemplo, en el centro de la Comuna de Los Álamos, tenemos algunos que en otros periodos tienen implementado un servicio similar a una terraza. ¿Hay alguna distancia con respecto a lo que deambula el peatón, por ejemplo? ¿Habría que tal vez estipular una distancia, digamos? Bueno, las distancias las vuelvo a repetir. Son 2 metros lineales entre mesas y 1 metro de distancia entre personas. Eso se tiene que seguir respetando. Por lo tanto, si está la persona sentada, ¿cierto?, el área de circulación no debería ser menor a 1 metro. Ya, para lo cual sería súper importante ahí que a lo mejor viera la forma de cómo demarcar los espacios de circulación. ¿Me entiendes?
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, la experiencia de Concepción en el Barros Aranas, en la mayoría de ubicar, algunas oportunidades se demarca con una planta, se hace una cuadrícula alrededor de las mesas, que es una cosa Claro, de orden sí, práctico y ahora sí. es una cuestión de barrera física. Claro, o sea, que quede Tiene súper alguna forma claro que más podría que nada separar. eso, pues, la separación entre el área habilitada para que sea usado por el público y el área de circulación. Por ejemplo, el área de salida, el área de entrada. Todas esas cosas tienen que estar definidas dentro del orden que vamos a, ¿cierto?, abrir el negocio. Para que las personas también, por las que van a pagar, ¿cierto?, dejar clarito dónde van a pagar, por dónde se van a retirar, para que no se vayan cruzando también entre ellos. Sí, ¿alguna otra duda, alguna consulta por parte de Ahora lo que me han preguntado harto también es el tema del tiempo, porque por ejemplo me decían que hay personas que se sienten, bueno, como estamos reducidos en lo que es atención de público, ¿cierto? La idea sería que ojalá la gente comiera y se vaya, ¿cierto? Se comiera y se fuera. Entonces, en algunas partes también existe la limitación de tiempo, por ejemplo, almorzar 15, 20 minutos, y eso todo debe estar también señalizado para evitar cierto tipo de problemas. Eso, en todo caso, es como una sugerencia para el negocio, ¿ya? Porque se ha hecho y también me surgió harto esa consulta en la otra charla que yo tuve. Sí, igual hay que, bueno, tener consideración dependiendo de la cantidad de mesas que pueden habilitar, los que puedan en este caso, o más adelante. Igual poder establecer un tiempo, igual hablándolo con los clientes primero, porque no van a después perder esos clientes por tal vez un mal acuerdo. Sí, porque la señora decía que algunos se sentaban mientras comían, ¿cierto? Estaban con el celular, después se quedaban como media hora sentados. Entonces, lo ideal es que ahora no pase eso, Ujú. ¿cierto? Que todos estábamos acostumbrados a hacer eso, hasta yo. Ujú. Claro. ¿Alguna otra duda, consulta? Si no, para ir ya cerrando un poco la reunión, recuerden que igual está grabada y para que ahora no existe sobremesa, dicen. Disculpa, Isabel, se me cortaba al final en intervalo con respecto a la implementación que se habló en algún momento de barreras físicas frente a la caja, de pediluvio, etcétera. ¿Alguna implementación en esta oportunidad correría igual? Bueno, el paso a paso contempla alcohol gel a la entrada. Ya. Ya como precaución. Ya el área de lámina en la caja también dice que es también está como precaución. Ya en la caja colocar una aislación. Ya el post para la atención, o sea, si la persona va a pagar con tarjeta, ¿cierto? El post también tiene que ser desinfectado constantemente. Y también habla de tomar la temperatura a la entrada de los clientes. Ahora, cualquier otra medida ya sería por parte de cada persona. Ya para eso existe también el programa de aseo y desinfección. Ya todo lo que tenga que ver con superficies también contempla los pisos. Así que eso igual también es súper efectivo. Ujú. Cada cierto tiempo se pasa un pañito, ¿cierto? Con algún desinfectante, ya puede ser cloro, monocuaternario, ¿cierto? Eso ayuda también. Para las personas que a lo mejor no pueden implementar un pediluvio, tienen que hacerlo así de esa forma, pues, aumentar más la limpieza y la higiene de sus locales, sobre todo la atención de público. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, yo les invito a todos a tener esta paciencia porque ustedes saben que la salud de todos siempre tiene que estar primero y ya estamos avanzando. O sea, ya pasamos de estar en la etapa donde no había atención de público, en donde había solo atención de público solamente para llevar. Ahora estamos avanzando porque se están abriendo los espacios para poder atender a las personas. Entonces, ahora es cosa de tiempo. Si Dios quiere, ¿cierto? No retrocedamos y también todos nos cuidamos para seguir, ¿cierto?, a la siguiente fase y poder atender al público ya dentro del local. Ujú. Ya, por eso yo igual les llamo a todos para que se sigan cuidando, para que sigan cumpliendo con todas estas medidas que nosotros hemos estado hablando, que hemos estado comunicando ahora, porque en realidad todo esto
es algo súper importante para ustedes, para que se cuiden tanto como sus clientes, como sus trabajadores, y sin descuidar también la parte económica. Sí, igual recalcar eso, y todo depende de nosotros. Ojalá avancemos súper rápido a la fase 4 y podamos ya empezar a tener el permiso para que ustedes puedan funcionar al 50% dentro de sus locales ya, y ojalá pase pronto para que podamos empezar a comercializar mejor Sí, y tengan ese impulso que a veces ya en estos tiempos falta. claro, y todo, claro, como decía Benjamín, todo depende de nosotros. O sea, ahora se vienen las fiestas patrias también, así es que hay que cuidarse, sobre todo si vienen con las reuniones familiares, Así es. ya, a cuidarse nomás. Sí, así que muchas gracias, Ginette, por tu tiempo y por tu colaboración en este caso para informarnos sobre todo este protocolo. Muchas gracias a todos y todas también por participar, por estar presentes. Y en caso que no hayan tenido buena señal o algún otro problema, como les mencionaba, va a quedar grabada esta reunión y también les vamos a hacer llegar el protocolo que estábamos indicando. Así que eso, muchas gracias a todas y todos por participar y estaremos ojalá pronto informando el paso a la fase 4. Sí, de todas maneras, cualquier duda o consulta, ya todos saben dónde está la oficina de la Seremi Salud. Estamos con atención de 9 a 12 todos los días, de lunes a viernes. Ya, así es que también existe un teléfono, el 272-1038, para que ustedes puedan también estar llamando, consultando. Cuando, por ejemplo, pase la etapa 4, bueno, pueden hablar, comunicarse con Benjamín, si es que podemos a lo mejor organizar otra reunión. No sé, o sea, de parte nuestra tenemos toda la disposición para poder también comunicar, socializar esta información, porque la idea de nosotros no solamente fiscalizar, también es dar y compartir esta información. Sí, cualquier instancia que surja alguna inquietud colectiva por parte de ustedes, podemos organizar alguna reunión, así que eso, está abierta estamos con la disposición también de poder ayudarlo en lo que podamos. Y todo, muchas gracias por estar aquí conectado y estar aprendiendo e informándose también. Sí, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo prontito, ojalá. Ya pues, saludos a todos y también agradecer a Benjamín porque él generó toda esta instancia, ¿cierto? Les coordinó con todos ustedes para que pudieran estar aquí presentes. No, cualquier cosa ahí me avisan nomás y podemos coordinar otra cosa. Así Ya que pues, súper. nos estaremos viendo. Ya pues, nos vemos a todos. Chao, chao. Chao.